Después de haber conversado con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Burneo, nos corresponde hablar con una visitante que ha venido de Argentina, que es especialista en los procesos electorales, la doctora Carolina Xintian, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Explíquenos, por favor, bajo qué condiciones está usted en el Perú y qué temas principales pretende explorar como académica investigadora que es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí, estar en Lima con ustedes. Vengo invitada por el Jurado Nacional de Elecciones a un congreso que va a tratar un tema que es ultra relevante para los tiempos de hoy, que es cómo impacta la tecnología, más específicamente en la era de la inteligencia artificial, que la realidad es que introduce una discontinuidad respecto de las tecnologías pasadas en los procesos electorales. El tema que abordaré en alguno de los paneles yo es cómo impacta la desinformación a partir de la utilización de la inteligencia artificial por parte de los diferentes actores que estamos involucrados en un proceso electoral. Sobre la inteligencia artificial, conversamos hace poco con un especialista que decía que para el marketing político era una herramienta bastante útil porque podía segmentar el público al que vas a enfocar la campaña, la manera cómo dirigir esa campaña y para que el mensaje finalmente que quiere transmitir llegue. Pero por el otro lado, usted analizó otro tema gravitante que tiene que ver con la desinformación. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar o estamos completamente indefensos frente a esta inteligencia artificial que cada día gana más espacio? Bueno, es la pregunta del millón, es una excelente pregunta. Creo que hay que diseccionar un poco esa respuesta. En primer lugar, sí decir que la inteligencia artificial introduce una discontinuidad respecto de lo que teníamos anteriormente. La desinformación, como ya sabemos, no es un fenómeno nuevo. En la era de las redes sociales, ¿no? Cuando empezaron las redes sociales, lo que nos preguntábamos era cómo hacer para contrarrestar la velocidad y la escalada que genera, ¿no? Una desinformación. Hoy la discontinuidad que genera es el ultrarrealismo, ¿no? La inteligencia artificial generativa genera piezas informativas con un nivel de veracidad increíble, y ahí nos genera un poco, nos diluye el límite entre la verdad y la falsedad, ¿no? Ese es la primer gran realidad. A partir de ahí nos preguntamos, ¿somos vulnerables o no? Y hay muchos estudios que muestran que, bueno, el año pasado fue un mega ciclo electoral en 2024, hubo elecciones en más de 50 países, un montón de personas fueron a votar, y la inteligencia artificial como mecanismo de desinformación se utilizó de manera nociva también, ¿no? Hay un estudio que muestra que de 215 piezas, por ejemplo, de desinformación en estos 50 países o en aproximadamente 50 países, más o menos el 70% fueron utilizadas para fines nocivos, ¿no? Fines nocivos en términos electorales. Desprestigiar a algún candidato, generar algún tipo de duda sobre el proceso electoral y sobre su integridad. Y para mí lo preocupante es cuán vulnerables somos los ciudadanos. Exacto. A esto. Justo esa es la repregunta que le pensaba hacer. Es decir, los electores, porque la intención está clara. La herramienta está al alcance de la mano. Pero ¿cómo nos defendemos los electores? Bueno, o el estudio que arrojó, porque de pronto dijo algo. Sí. A ver, hay encuestas que relevan cuánto conocemos, ¿no? Los electores sobre la inteligencia artificial generativa y los deepfake y todas estas herramientas. Hay una organización importante en Estados Unidos que se llama Pew Research Center, que hace muchos estudios sobre opinión pública y muestra que menos del 50% de la población sabe que es una deepfake o una inteligencia artificial generativa. O sea, en primer lugar, digo, estamos todavía conociendo y entendiendo qué es lo que es. Así que sí, somos vulnerables. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta. Y para mí, para responder esto, hay que, y esto lo vengo diciendo hace mucho, y es, nosotros en un primer momento teníamos la esperanza de que la tecnología democratizara un poco más, ¿no? Esta oportunidad que genera la tecnología para
para acercar a los electores con los partidos políticos, la ciudadanía con la política, etcétera. Y lo que creo que es interesante rescatar es que la tecnología no es inherentemente democratizadora. Se puede usar con fines democratizadores. Lo que estamos viendo al momento es que está teniendo beneficios en términos de eficiencia y efectividad para los partidos políticos. Pueden llegar a sectores que antes no llegaban, pueden segmentar el mensaje y customizar esos mensajes, pero del otro lado tenemos una ciudadanía mucho más fragmentada, mucho más polarizada. Doctor Ramírez, en ese sentido, la lectura peruana sobre lo que ha descrito Carolina, lo que ha descrito Carolina como fenómeno global, digamos, la regulación, las reglas, el marco legal para el funcionamiento de estas nuevas herramientas pareciera estar en un futuro todavía muy lejano, sobre todo para nuestro país. Bueno, existe ya la ley de el uso de la IA y hace unos, creo que 2 o 3 meses ya se ha dado el reglamento de la ley, pero básicamente es declarativo, ¿no? O sea, va más por el lado de la recomendación, las buenas prácticas, etcétera. Bueno, lo que le deja a las instituciones, tanto públicas como privadas, que cada una regule el tema al interior de ellas. Entonces, esto deja un marco de acción bastante amplio en el tema de las buenas prácticas. En ese sentido es que nosotros como Jurado Nacional de Elecciones ya hemos implementado, por ejemplo, Elexia. Elexia es una muy importante herramienta que nos está permitiendo simplificar algunas tareas del JNE y de los jurados electorales especiales y ya la hemos puesto a prueba, por ejemplo, en las elecciones municipales complementarias de 2 distritos, de Pion y de Ninabamba, en donde ya nos ha auxiliado, porque hay que verlo así, es una herramienta auxiliar, no reemplaza al juez ni al asistente jurisdiccional. Porque las personas creen que la IA es la que resuelve, la IA es la que soluciona y no es así. Es una herramienta al servicio de. Bueno, le hemos incorporado toda nuestra legislación electoral con las últimas modificatorias, toda la jurisprudencia histórica y algo de doctrina a la peruana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite? Que en el caso de los expedientes, por ejemplo, de la inscripción de candidatos, ya nos permita revisarlos. Bueno, antes un auxiliar pues tardaba de 2 a 4 horas en revisar un expediente. La inteligencia artificial lo puede hacer en cuestión de minutos. Si estos expedientes están cumpliendo los requisitos que la ley exige, que la norma exige. Eso por un lado. Ya nos está permitiendo también darnos un anteproyecto de la resolución enlazando toda la información o toda la data que tiene. Ojo, son posibles respuestas o son posibles soluciones porque finalmente es el humano el que decide. Y eso es lo que vamos a ver y lo que vamos a presentar también en este importante congreso, que es el primer Congreso de Justicia Electoral y Gobernanza en tiempos de inteligencia artificial. Ojalá que sea exitoso el Congreso. Yo quería, para terminar, preguntarle algo respecto a lo que ha dicho el doctor Burneo, que van a haber fiscalizadores en todos los colegios en cada mesa. No. En cada mesa. En cada mesa. ¿Eso significa cuántos fiscalizadores? Bueno, estamos hablando de cerca de 100.000. ¿Perdón? Cerca de 100.000. 100.000 que van a contratar ad hoc. Sí, ad hoc para cada mesa de sufragio. ¿Y hay presupuesto para contratarlos? Sí, porque está considerado dentro de lo que nosotros hemos solicitado. Doctor, finalmente queríamos preguntarle por el evento. Usted se ha referido al Congreso Internacional, que es el primer Congreso Internacional que inicia hoy, el jueves 27 de noviembre, mañana viernes 28 y sábado 29, ¿no? Justicia electoral y gobernanza en tiempos justamente de inteligencia artificial. Sí, bueno, este es un importante evento que congrega a expertos internacionales y nacionales también, entre ellos magistrados electorales, expertos universitarios y
también expertos en inteligencia artificial. ¿Para qué? Para debatir cómo es que ya ellos vienen aplicando o han incorporado en sus sistemas electorales en los otros países y la experiencia comparada que viene a ser muy, muy interesante, y hay algunos países que no lo tienen y al menos nosotros ya contamos con algo y es algo que se puede compartir. Muy bien, tomaremos nota entonces de los resultados, de las conclusiones a las que llegue ese congreso, con participación también del extranjero, como la señora Xintian, que dirá sus opiniones y hará sus observaciones. Muchas gracias por su presencia acá, doctor Ramírez, también a usted y a la señora Xintian. Muchísimas gracias. Que tenga una buena estadía en el Perú, señora. Muchas gracias. Y que vuelva para las próximas elecciones, que son en octubre, así que pasa el tiempo rápido. Nos vamos a la pausa, Mávila.